la circulación extracorpórea, vamos a derivar la sangre que viene hasta las cavidades derechas, van a ir hacia un circuito de circulación extracorpórea en donde vamos a encargarnos de oxigenar esa sangre y devolverla con cierta presión a través de una cánula que se coloca en la arteria aorta por encima de las coronarias. O sea, nosotros vamos a cumplir la función de corazón y de pulmón, ¿ok? Y nuestro objetivo va a ser bomba que no está en ese momento ocurriendo porque el corazón está detenido. Lo detenemos a través de con una técnica que se llama administración de cardioplegia, que es una solución para detener el corazón y para protegerlo mientras no recibe flujo de sangre por las coronarias. Entonces, esa es la función de la circulación extracorpórea. Mantener un campo quirúrgico exangüe, libre de sangre, que le permita la visibilidad, una mejor visibilidad al cirujano para poder operar, y nosotros cumplimos las funciones de corazón y de pulmón. ¿Okay? Oxigenamos y nutrimos los tejidos. Durante la circulación extracorpórea, la bomba actualmente no ofrece la función de sístole y la función de diástole. Es como si agarráramos una manguera y mandáramos un flujo de sangre con cierta presión para nutrir los tejidos. Por esa contracción y esa relajación no la tenemos durante la circulación extracorpórea. Entonces hay muchas alteraciones. Hay muchas alteraciones durante la circulación extracorpórea que pueden ocurrir. Primero, no tenemos una sístole y una diástole. Segundo, la sangre está saliendo del organismo por un sistema de tuberías que son superficies no endoteliales, no son arterias, venas, es plástico, es silicón. Entonces el cuerpo va a reaccionar hacia ese tejido, porque son tuberías. Se va a crear una respuesta de rechazo y va a haber una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces vamos a tener primero una reacción del organismo, de la sangre hacia esas superficies no endoteliales, y además no tenemos la función de contracción y de relajación. Tal cual como nosotros cuando estamos en una terapia intensiva o en una hospitalización, que agarramos un macrogotero, lo tenemos que purgar para no pasar aire hacia la vía que tenemos hacia el paciente, que purgarse porque no podemos administrar una burbuja de aire o un flujo de aire por la línea arterial. Entonces nosotros también tenemos que purgar todo el sistema. Entonces suma otro problema, que vamos a hemodiluir al paciente. Entonces vamos a tener otra alteración más, que tenemos un flujo no pulsátil, una hemodilución, y en muchos casos tenemos que bajar la temperatura del paciente y vamos a tener también una hipotermia. Sumado a eso, tenemos que anticoagular al paciente, porque como la sangre está reaccionando hacia esas superficies no endoteliales, también se pueden crear coágulos que pueden tapar el circuito o pueden originar embolismos al paciente. Entonces tenemos una anticoagulación, una hemodilución, una hipotermia, y tenemos el tema de que no tenemos sino un flujo lineal y no un flujo pulsátil como lo ofrece el corazón. Ahora, eso es la función de la circulación extracorpórea. ¿Qué es o qué entienden ustedes o qué saben ustedes de qué sería el ECMO? Que no sea Keil. ¿Qué sería para ustedes el ECMO? Bueno, el ECMO en este caso creo que es lo que se adicionaría, a pesar de que lo primero que acaba de explicar, evidentemente se oxigena la sangre. En este caso creo que se le da mucha importancia a la membrana como tal, a la membrana extracorpórea, es decir, a ese intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que va más referido, digamos, al sistema respiratorio como tal. Bueno, en ambas técnicas, bien sea la circulación extracorpórea o el ECMO, tenemos que tener una membrana de oxigenación porque vamos a cumplir la función de pulmón. Entonces tenemos que tener una membrana que se encargue de ese intercambio de gas. Okay. Vamos a empezar si quieren aquí. ¿Qué es el ECMO? El ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea. Una pregunta que lo diga en inglés porque no lo voy a decir. ¿Qué significa cada una de esas letras de ECMO? Es una modalidad de soporte mecánico temporal del sistema respiratorio y o cardiovascular utilizado en el tratamiento de falla cardiopulmonar refractaria a tratamientos convencionales. Fíjate, durante la circulación extracorpórea es una técnica que utilizamos durante horas en una cirugía cardiovascular. Desconectamos, se termina la cirugía cardiovascular, desconectamos al paciente de la circulación extracorpórea y el paciente va a la terapia intensiva, a la unidad de cuidados intensivos. La diferencia es que durante el ECMO es un tipo de soporte extracorpóreo, pero que puede durar varios días, varias semanas, incluso puede llegar hasta el mes, ¿okay? Dependiendo de lo que se quiera obtener con el paciente. Entonces, mantiene la asistencia necesaria para garantizar las funciones vitales durante un periodo de tiempo mayor que la circulación extracorpórea y cubrirá las necesidades tisulares de aporte de oxígeno y de eliminación de CO2 cuando la lesión cardíaca o pulmonar puede ser recuperable. Es un paciente que nosotros, todo el equipo de trabajo, vamos a cumplir la función de corazón y pulmón por un tiempo prolongado en un paciente que pensamos que pueda ser recuperable. ¿Ok? Hablando un poquitito
de la historia del ECMO. Hablando rápidamente de la historia del ECMO a nivel mundial, el primer ECMO se utilizó en el año 1972, lo hizo el doctor Donald L. Y lo utilizaron a un paciente politraumatizado que tuvo una contusión pulmonar y tenían que garantizar la oxigenación de ese paciente y el pulmón no se oxigenaba. Entonces el pulmón no se oxigenaba porque tenía una contusión pulmonar muy importante, tenían que brindarle un aporte de oxígeno externo o sea, oxigenar la sangre del paciente con algo externo que no fuera su pulmón. Entonces utilizaron una membrana de circulación extracorpórea siendo exitoso este procedimiento. En el año 1975, el doctor Robert Barber hizo la misma técnica con una recién nacida, una neonato, de una señora inmigrante que cruzó la frontera, estaba embarazada y llegando a los Estados Unidos tuvo un parto prematuro y la bebé tuvo una aspiración meconiana. Decidieron conectarlo a esta técnica de circulación extracorpórea siendo exitosa y fue el primer caso de un niño que resultó exitoso conectado a esta técnica de circulación, a esta técnica de ECMO. La niña se llama Esperanza y creo que actualmente todavía está viva. Es una niña latina, hija de una latina que cruzó la frontera. Y bueno, desde en 1972 fue la primera vez que se usó el ECMO con este señor politraumatizado en 1975, con la bebé que tuvo la aspiración meconial. Luego se mermó un poco el uso de esta técnica porque anteriormente la tasa de mortalidad de los pacientes ECMO era muy alta, porque eran pacientes que tenían un daño pulmonar, un daño cardíaco muy elevado y no resultaba la técnica, el paciente igual fallecía. Pero con la mejor, y aparte que las membranas no eran tan modernas, la fibra, el material de la membrana de oxigenación no era la adecuada para brindar una oxigenación por tiempo prolongado. Con el pasar de los años, que fueron mejorando el material, con nuevos oxigenadores de una membrana que se llama polimetilpenteno, mejoraron la oxigenación y mejoraron la sobrevida de estos pacientes. Y bueno, ya para el año 2009, con el brote, ¿se acuerdan del H1N1 que afectaba bastante la parte pulmonar? En Australia comenzaron a utilizar bastante esta técnica para recuperar a los pacientes que tenían neumonía por este virus y se fue incrementando a nivel mundial el uso de esta técnica. Se fue incrementando el uso de esta técnica. Aquí en Venezuela, aquí en Venezuela, el primer paciente ECMO que se hizo fue en el año, si más no recuerdo, 1997. Fue un niño que tuvo una picadura, un emponzoñamiento escorpiónico, un escorpión negro, por allá por los lados, por aquí por los lados del latillo. Lo llevaron a varios centros de salud, no tenían el antídoto, lo llevaron a un centro privado, tampoco tenían el antídoto, y palabras más, palabras menos, terminó en el hospital de niños, pero ya con mucho daño tisular por el veneno del escorpión. Tuvo una pancreatitis, tuvo daño a nivel del músculo cardíaco, tuvo daño pulmonar, y ya no había nada, o sea, tenía una fracción de eyección muy deprimida con una insuficiencia respiratoria severa. Deciden trasladar a ese niño para un centro privado y como estaba en boga todavía el uso de ECMO a nivel mundial, decidieron utilizar en ese paciente la técnica de ECMO. Lastimosamente el chamo estaba con mucho daño pulmonar y mucho daño cardíaco y el chamo fallece. Pero en realidad ese fue el primer paciente ECMO que se hizo acá en Venezuela. Posteriormente, en el año, con la apertura del cardiológico infantil, no sé Karen cuándo fue el primer paciente ECMO, creo que fue en el año 2008-2009, se han hecho creo que 13 pacientes ECMO en el cardiológico infantil. Y bueno, todavía está en esa curva de aprendizaje, tanto el cardiológico como acá en este procedimiento. Han hecho unos que otros pacientes regaditos a nivel nacional que no han sido fructuosos, los pacientes han fallecido, pero bueno, lo han hecho también en pacientes COVID. Y eso es otro tema también conectar a un paciente ECMO, un paciente COVID, que vamos a hablar más adelante. Entonces, recordando un poquito de la fisiología respiratoria, vamos a acordarnos cómo es el proceso de la respiración. Recuerda que tenemos los músculos accesorios de la respiración que van a variar las presiones que hay en la cavidad torácica y va a permitir que entre el aire a través de toda la vía respiratoria, faringe, laringe, tráquea, hasta llegar a la parte inferior, que son los bronquiolos y los alveolos. ¿Okay? Aquí tenemos por la red de capilares y la membrana alveolo-capilar que rodea el tejido respiratorio, se va a producir un intercambio de gases gracias al diferencial de presión que hay entre el aire que estamos inspirando y la concentración bien sea de oxígeno y de CO2 que tenemos en la sangre. Se produce ese intercambio gaseoso por gradientes de presión y la hemoglobina va a captar ese oxígeno en el torrente sanguíneo para encargarse de nutrir los tejidos. A su vez, esa molécula de hemoglobina
ese oxígeno que se va a fijar, la molécula de hemoglobina, se va a encargar de ir a las células cardíacas, a las células de todos los tejidos, para el proceso del metabolismo celular y todo el proceso de que realiza la mitocondria a nivel de la célula, para la fosforilación oxidativa y producir CO2 para su correspondiente eliminación. El ECMO va a suplir, o la membrana de circulación extracorpórea va a suplir también eso. Este viene siendo una membrana de oxigenación extracorpórea en donde vamos a tener la entrada de sangre, se movió, va a tener la entrada de sangre por acá. Estos son unas fibras de polimetilpenteno, en donde aquí en esta membrana que va conectada aquí con una línea de oxígeno se va a producir un intercambio de gases. También por gradientes de presión de PO2, la sangre va a absorber el oxígeno que está entrando por aquí y se va a eliminar el CO2 producto del metabolismo celular. En aquella imagen que tenemos allá, tenemos las fibras de polimetilpenteno que internamente la sangre pasa por allí y se produce el intercambio de gases. Por la parte externa, por aquí, tenemos la entrada de oxígeno. Si más no recuerdo, Karen, por aquí internamente pasa la sangre, se produce un intercambio de gases, y por aquí por fuera pasa agua para mantener la temperatura del paciente, la temperatura de la sangre, dependiendo de lo que queramos hacer. Mantener a un paciente hipotérmico, normotérmico, o si tenemos que calentar al paciente un poco. ¿Okay? Todas estas fibras tienen contacto con una entrada de agua, la sangre no, la fibra para mantener la temperatura del paciente. ¿Cómo entra la sangre hacia esa membrana de oxigenación extracorpórea? Como lo vemos en aquella esquina, el cuadrito aquí no me deja ver mucho. Como lo vemos en aquella esquina, tenemos una bomba impulsora. Esto que tenemos aquí es la bomba, ¿okay? Que se va a encargar de propulsar la sangre hacia su oxigenador y del oxigenador a pasar hacia los tejidos. Aquí tenemos un circuito ECMO. Fíjense, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos una cánula que está puesta está dirigida hacia la aurícula derecha. Por gravedad, perdón, va a caer la sangre que va a ir hacia una bomba. La bomba impulsora lo va a mandar hacia una membrana de oxigenación extracorpórea que está conectada hacia un blender para el intercambio de gases, bien sea oxígeno y la eliminación de CO2, y luego va a ir hacia una línea, en este caso, hacia una línea arterial para devolver la sangre ya oxigenada hacia los tejidos. Jenny, aquí tenemos en vivo otro ejemplo de ECMO. Aquí tenemos las cánulas que van a salir, la línea venosa que va a ser bomba y hacia un oxigenador, la bomba impulsora. Aquí tenemos el oxigenador y de aquí va a devolverse por la línea arterial hacia el paciente, sea cual sea la línea arterial, que ahorita más adelante se la vamos a enseñar. La línea de oxígeno que va conectada hacia la membrana de oxigenación. Otro ejemplo acá, en el caso de un neonato, en este caso también sale de la aurícula derecha, va hacia la bomba impulsora, pasa por la membrana de oxigenación y ahí se devuelve otra vez por la línea arterial. Todo este circuito, cuando vamos a entrar en ECMO, también tiene que estar cebado, porque en ese momento no puede pasar ni una burbuja del paciente, incluso hacia el lado venoso. De las bombas impulsoras que podemos tener, en este caso tenemos unas bombas de rodillo y en este caso es una bomba centrífuga. En las bombas de rodillo, fíjense que esto que está acá por acá son unas tuberías por donde pasa la sangre. Y esto es un rodillo que va a machacar esa tubería y va a impulsar la sangre. El rodillo lo utilizamos más que todo en cirugías cardíacas. Pero mantener mucho rato, muchos días o muchas semanas a un paciente con un rodillo dando vuelta, machacando esa tubería y machacando los glóbulos rojos, puede ser utilizarse con bombas centrífugas, que son unas bombas que van a impulsar la sangre a través de unas hélices que se mueven por un magneto, y no vamos a machacar los glóbulos rojos y no vamos a producir hemólisis. Entonces, este es el otro ejemplo de las bombas centrífugas que podemos utilizar. Hay varias variantes del ECMO. Tenemos por lo menos el ECMO venovenoso, ¿ok? En el ECMO venovenoso no hay falla de bomba. Lo que está fallando es el pulmón. Un paciente con insuficiencia respiratoria, con neumonía severa, respiratorio, contusión pulmonar, paciente para trasplante pulmonar, inhalación de humo, asma, síndrome de aspiración meconial, broncoaspiración, etc. Entonces, fíjate, aquí tenemos un ejemplo que, bueno, este viene siendo, sí, ambas cánulas están conectadas del lado derecho del corazón por la yugular interna, ¿ok? La sangre va a salir, va hacia la membrana oxigenadora,
hacia la bomba, perdón, hacia la membrana oxigenadora y lo que pasa aquí lo ponen de color rojo porque supone que ya la sangre está oxigenada, pero en el ECMO veno-venoso lo que vamos a tener es una falla pulmonar. No hay falla de bomba y tenemos que garantizar que el paciente tenga una buena función cardíaca. En este caso solamente estamos supliendo la función de pulmón. No tiene efectos hemodinámicos directos porque se supone que el paciente aquí tiene una buena función cardíaca y va a tolerar que ese drenaje de sangre y esa entrada de sangre nuevamente por todo el circuito. Permite disminuir la magnitud del soporte ventilatorio y por lo tanto y disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares. En este momento que el paciente está conectado a circulación al ECMO veno-venoso, en la terapia intensiva el paciente está intubado, pero le van a bajar al máximo los parámetros respiratorios. ¿Okay? El pulmón, si más no me equivoco, no, Karen, el pulmón va a estar en reposo y nosotros vamos a cumplir la función de corazón, la función de pulmón. Recordemos que el pulmón además no solamente se nutre, o sea, él tiene que recibir un flujo de sangre que va a mantener vivos los tejidos. Entonces, si tenemos una buena función de oxigenación, que al pulmón le van a llegar una sangre oxigenada, el tejido pulmonar va a buscar, se va recuperando, nosotros cumplimos esa función de pulmón hasta que el paciente lo podamos ir destetando, vamos bajando los parámetros ventilatorios del ECMO y el intensivista va aumentando los parámetros del ventilador. En el momento que ya los parámetros ventilatorios nuestros están mínimos y el paciente puede mantenerse con el ventilador de la terapia intensiva, es el momento de canularlo del ECMO veno-venoso. ¿Okay? Entonces, en este momento tenemos falla pulmonar, no tenemos falla cardíaca. Si quieres agregar algo, Karen. Bueno, básicamente sí, hay que recordar que la ventilación induce a daño del tejido por sí. De hecho, los pacientes, las contraindicaciones, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. La ventilación mecánica llega a ser como una contraindicación relativa en cuanto al tiempo que ha permanecido el paciente en ventilación mecánica antes de ofrecerle la terapia de él. Saben que la ventilación mecánica induce daño por barotrauma, por politrauma. Por las altas concentraciones de oxígeno. Altas concentraciones de oxígeno. Entonces, bueno, lo que se quiere con el ECMO es que el paciente, ya cuando haya superado la parte de la enfermedad en sí, que sea una enfermedad lo más reversible posible, él sea capaz de realizar un intercambio gaseoso normal. Independiente. Exacto. La idea es tener también al paciente, las terapias se están orientando a tener un paciente vigil, alerta, ¿okay? Capaz de poner en funcionamiento toda su musculatura y rehabilitarse. Entonces, vamos a poner el ejemplo, tenemos un paciente conectado a ventilación mecánica, no sé si hay alguien aquí de terapia respiratoria, pero si 100% de FiO2 con volumen corriente, con volumen minuto muy alto, y además lo tenemos con un PIC muy alto, hay riesgo de barotrauma por el PIC. El oxígeno, yo una vez tuve un neonato que quedó ciego porque estuvo 3 meses intubado con altas concentraciones de oxígeno. Tuvo una retinitis por hiperoxia, se llamaba así, creo. Pero tener un paciente con parámetros ventilatorios tan altos, tanto tiempo, con altas concentraciones de oxígeno, es perjudicial para él. Entonces, en este caso, con la membrana corpórea, con el ECMO, no tenemos un PIP, sino mantenemos nosotros la oxigenación con una membrana externa mientras ese pulmón se está recuperando. Si es un proceso neumónico, hasta que se corrija el proceso de la neumonía, por ejemplo. Si es una contusión que originó un hematoma pulmonar, hasta que ese hematoma se absorba, se libere, y el paciente pueda, como dijo mi compañera, mantener una oxigenación de manera independiente del ECMO, bien sea con el ventilador, y luego el destete del ventilador lo haga de manera más fisiológica. Entonces ya sabemos que en el ECMO veno-venoso, ¿cuánto tiempo es conectado el paciente a la ventilación mecánica? ¿Cuántos días tiene que tener el paciente conectado a la ventilación mecánica que contraindique el uso de él? no te da perdón. Entonces, si vamos a conectar a la ventilación mecánica, ¿verdad? ¿Cuántos días es lo máximo que tiene que tener, verdad? Porque si te pasan tantos días, ya no puedo conectar. Se tiene que probablemente no hay ninguna. Mientras más rápido el paciente sea conectado a él, 24, Lo que pasa es que 48, eso realmente 72. eso es una contraindicación relativa y que se ha puesto como con todo esto de la pandemia del COVID, se ha puesto muy en entredicho, pues, porque era una limitación que los pacientes, si después de probar 15 días o 10 días en ventilación mecánica y tuviera algo de posibilidad de conectarlo a ECMO, o sea, no ofrecérselo porque ya había pasado el tiempo. Todo eso tiene que ver con el estado de fibrosis del pulmón, pues el daño ya
del pulmón después de esos 10 días. Entonces, generalmente si uno se va a la bibliografía, generalmente contraindica más de 7 días de ventilación mecánica el colocar el ECMO. Pero COVID revolucionó muchas cosas, muchos protocolos, y bueno, eso es como los obesos. A los obesos no se les ofrecía el ECMO, pero les terminaron poniendo ECMO a los obesos, porque bueno, tenían posibilidad de recuperarse, realmente sí tenían a lo mejor más riesgo, pero hay pacientes obesos que han salido, porque lo presentan lateralmente. Entonces, son cosas muy relativas que todo depende del manejo que le hicieron en la institución y del protocolo. Y del centro de salud también de cada condiciones, porque el paciente puede tener de repente 10 días ya conectado a ventilación mecánica con la tomografía. En la tomografía se ve que la fibrosis pulmonar no es tan grave, que el paciente puede ser reversible, le pueden ofrecer la posibilidad de conectar a ECMO. Respecto a la vía aérea artificial, hay instituciones que son líderes en Latinoamérica donde no están teniendo el paciente. Si el paciente está en ECMO, no significa que el paciente va a estar sedado, relajado y con el tubo traqueal. Son pacientes a los que si va a ir a ECMO, hacen en lo posible ofrecerle una traqueostomía lo más temprana, como para no perjudicarle más la vía aérea, por todo lo que implica tener un tubo endotraqueal por mucho tiempo. Entonces, son diferentes formas de manejo que han mostrado tener buen desenlace en el post de los pacientes. Lo que es sine qua non es que el paciente tiene que ser recuperable indistintamente del tiempo, que el daño pulmonar tenga pocos días o tenga ya más de una semana, que en los estudios radiológicos, bien sea rayos X o tomografía, sea un pulmón que sea recuperable. Para poderlo conectar a él. Y disculpa, que me llama la atención, cuando hablas de la membrana, dices que igualmente hay un gradiente, funciona a través de un gradiente de presión, a pesar de que sea una membrana externa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿tienen ustedes cómo regulan la cantidad de flujo de oxígeno que el paciente requiere? O sea, ¿eso lo controlan? ¿Hay cómo...? Sí, la membrana va conectada a un blender, empezando por allí. Entonces nosotros podemos controlar la cantidad de oxígeno que le vamos a administrar a través del blender y el aire comprimido que le vamos a controlar tanto la oxigenación como el CO2. ¿Okay? Y eso va muy ligado al flujo que le estamos brindando nosotros al paciente en ese momento. Entonces, cuando veamos la parte de la conducción del paciente ECMO, ya específicamente entraremos en ese detalle, pero tiene que ver mucho con, tenemos el blender para graduar la FiO2, el aire comprimido para regular el CO2, el flujo que le estemos dando al paciente y evidentemente la respuesta de los gases arteriales. Porque tanto en bomba extracorpórea como acá, nos guiamos siempre por la saturación y por los gases arteriales o venosos que le vamos a aplicar. Gracias. Bueno, que los pacientes que van con ECMO venoso son pacientes que van a tener no son pacientes que van a tener 98% de saturación, ¿ok? Acuérdense que el pulmón no está funcionando de manera adecuada, ¿ok? Y la saturación que van a manejar esos pacientes va a ser 85 o 80% aproximadamente. A medida que ese pulmón empieza a tener transferencia de gases o un proceso de difusión ya que se va recuperando, de tener cero, va recuperando su capacidad de difusión, él va a ir aumentando poco a poco esa saturación, ¿ok? Porque la sangre, o sea, siempre va a haber sangre a nivel bronquial que va a llegar al pulmón y esa sangre va a llegar a las cavidades izquierdas, el aurículo izquierdo. Entonces, a medida que esa capacidad de difusión vaya mejorando, esa sangre que llega a la aurícula izquierda va a pasar a la válvula mitral y sale por la aorta y va a ir aumentando esa saturación. Entonces, es una manera de saber que ese paciente va recuperando su capacidad pulmonar de intercambio gaseoso, por así decirlo. Bueno, aquí otro ejemplo de un circuito de lo que sería veno-venoso. En esta parte de acá arriba, se está sacando a través de la yugular la sangre que va hacia todo el circuito ECMO, hacia la bomba impulsora, hacia el oxigenador, y por este lado retorna por una línea venosa femoral. ¿Okay? Y en este otro ejemplo que tenemos aquí, bueno, esto vendría siendo una cánula, está por la yugular, pero lo veo que llega hasta la femoral también. Sale por acá, todo el mismo circuito, y también es de línea yugular. Está la otra variante, la otra modalidad de ECMO, que tenemos el veno arterial.
es un paciente que tiene falla de bomba. El corazón tiene una fracción de eyección disminuida por el motivo que sea un shock cardiogénico con disminución de la fracción de eyección, hemorragia pulmonar. Incluso los pacientes que tienen un corazón recuperable se utiliza el ECMO venoarterial como pretrasplante o se le coloca un dispositivo o predispositivo de asistencia ventilacional, etcétera. Sepsis con falla cardíaca. Falla en la salida del bypass cardiopulmonar. No es frecuente, pero sí pasa que el paciente que es conectado a circulación extracorpórea, el corazón está detenido, nosotros nos encargamos a través de las coronarias proteger el músculo cardíaco, pero hay corazones que no toleran una circulación extracorpórea y cuando tratamos de destetarlo de nuestra máquina, el corazón no va, el corazón no se contrae, el corazón no eyecta, y bueno, es un paciente que anteriormente moría, pues o sea, muchas veces incluso apagábamos la bomba, el paciente no dar la oportunidad de que ese paciente que no sale de un bypass cardiopulmonar, que ese corazón está aturdido por la circulación extracorpórea y por la cardioplegia, conectarlo al ECMO venoarterial para nutrir mejor ese corazón a través de las coronarias y tratar de que se recupere y poderlo destetar del ECMO. Falla en la recuperación hemodinámica post reanimación cardiopulmonar cerebral y arritmias ventriculares refractarias. Yo una vez también supe de un caso en esos países donde hay bajas temperaturas por las nevadas. El paciente estuvo no sé cuántas horas fría y lo conectaron en ECMO para recuperar el pulmón, recuperar el corazón y también para calentar al paciente, para devolver la temperatura. Entonces, bueno, las aplicaciones ya depende del centro de salud donde estaremos aplicando esta técnica. En este caso, como les mencioné anteriormente, durante la circulación extracorpórea no tenemos una sístole, no tenemos una diástole. Es simplemente una tubería que manda un chorro de sangre. Entonces hay pérdida de la pulsatividad. Incluso en el monitor ustedes no van a ver una onda de pulso normalmente. Hay carga, hay aumento de la poscarga izquierda, hay aumento de la presión de la aurícula izquierda, que incluso muchas veces hay que hacer al paciente una tracectomía para poder liberar la presión de la aurícula izquierda que vaya un poco más hacia la aurícula derecha. Un ejemplo de un circuito venoarterial, fíjense que acá la sangre la estamos derivando por una línea femoral que llega a la aurícula derecha, por la vena cava inferior, va hacia la bomba, de la bomba va hacia la membrana oxigenadora y ahí la estamos devolviendo por una línea femoral. Y a través de esta línea femoral vamos a cumplir o vamos a darle al paciente una tensión adecuada para poder perfundir bien los tejidos a nivel distal. Otro ejemplo acá. Bueno, este es venovenoso. Disculpen esta imagen acá, aquí sale por la femoral, sí, me imagino que por una línea femoral que llega a la aurícula derecha y también es de vuelta también ya oxigenada por la vena cava superior. Y aquí sí tenemos el arterial que va a derivarse de una línea femoral que saca la sangre de la vena cava inferior, va hacia es de vuelta a través de la femoral, que es una línea arterial. Contraindicaciones, bueno, dentro de las cosas que yo estuve leyendo, pacientes mayores de 65 años, aunque si fueran los papás de nosotros, si es recuperable, lo conectaríamos a ECMO. Enfermedad cardíaca o pulmonar no recuperable, inmunosupresión, pacientes mayores de 140 kilos, lo que dijo mi compañera, neoplasia, que eso también está en discusión si el paciente con cáncer o no se puede conectar a ECMO, pacientes con daños irreversibles en el sistema nervioso central y lo que decía la compañera, pacientes con más de 7 días en ventilación mecánica. De todas formas, eso depende del centro de salud y la calidad del paciente. Pues el paciente puede tener 10 días en ventilación mecánica, pero si es un pulmón que no está fibrótico y que es recuperable, se puede conectar a ECMO. Luego lo que mencionó mi compañera, el tema COVID, eso estuvo iniciando la pandemia, que se dieron cuenta de todos los daños a nivel pulmonar que originaba esta enfermedad, se comienza a utilizar el ECMO en estos pacientes. Pero la ELSO, que es el ente que rige todo lo que es el mundial, ellos sugieren que si en un centro de salud que manejen pacientes COVID o los quieren someter a esta técnica, no deberían de hacerlo si el centro de salud no está lo suficientemente preparado con suficiente experiencia ECMO. Aquí en Venezuela nadie tiene la suficiente experiencia de un número de casos importantes de ECMO como para hacer esto en pacientes COVID. Primero, y lo principal, por protección al grupo de trabajo. O sea, si a veces cuesta, nosotros que ya hemos hecho algunos casos de ECMO en animales, cuesta el tema de cebado del circuito, algunas cosas. El riesgo de contagio en un paciente COVID es mucho mayor.
Entonces, si de repente conectamos una línea mal y nos cae sangre del paciente, tenemos el riesgo de contaminarnos con ese paciente. Entonces, ellos sugieren que la seguridad del paciente, de la seguridad del personal, y si el personal no está capacitado, no tiene suficiente experiencia en este tema de los pacientes, del manejo del paciente ECMO, no aplicarlo en un paciente COVID. Aquí se ha hecho, lo han hecho en algunos pacientes COVID, y bueno, gracias a Dios el personal ha salido bien, todos los pacientes igual han fallecido. Entonces, pero ellos sugieren que primero la seguridad del paciente y que tenga la seguridad del personal y que tenga suficiente experiencia para poderlo conectar a esto, al ECMO. Aquí otro ejemplo de las variantes. Tenemos acá por lo menos este veno venoso que sale, veno arterial que sale a nivel femoral de la vena cava inferior, va al circuito ELMO y también se devuelve por la femoral, pero por la arteria. Bueno, aquí también es el mismo ejemplo. Y aquí sale aquí algunas diferencias entre lo que es el bypass cardiopulmonar y el ECMO, que en el bypass cardiopulmonar el paciente es conectado por horas mientras se hace la cirugía cardíaca. En el ECMO el paciente se puede conectar por varias semanas, incluso entre 21 días a 27 días el máximo tope de conectar a un paciente ECMO. En la derivación cardiopulmonar o en la bomba extracorpórea siempre es un tipo de oxígeno, porque sacamos la sangre por una línea venosa y la devolvemos por la arteria aorta, la mayor parte de las veces. En el ECMO tenemos la variante veno arterial y veno venoso. La membrana del oxigenador de la bomba extracorpórea es polipropileno microporoso y del ECMO es polimetilpenteno. En bomba podemos utilizar bien sea bomba centrífuga o bomba de rodillo. En ECMO se sugiere que sea bomba de rodillo por la duración la duración del paciente conectado a esta técnica. Si conectamos un paciente con un rodillo más de una semana, muy aparte de la hemólisis que puede originarnos a nosotros en la sangre, también de las tuberías. Si de tanto da vuelta, tanto machacar esa tubería, pueden liberarse micropartículas que pueden comprometer al paciente. En la derivación cardiopulmonar, el circuito es un circuito bastante grande que amerita mayor volumen de cebado. En el ECMO es un circuito más pequeño con menos volumen de cebado. Todo paciente conectado a este tipo de circulación extracorpórea tiene que estar anticoagulado. En el bypass cardiopulmonar se sugiere que el ACT del paciente o el tiempo de coagulación activado esté superior a los 480 segundos. En el caso del ECMO, que el ACT se mantenga de 160 a 180 segundos. Eso es un factor importante cuando veamos el manejo del paciente ECMO, tiene que mantenerse anticoagulado, porque el contacto de la sangre con superficies externas se va a activar la cascada de coagulación y pueden crearse trombos. En el ECMO, en el bypass cardiopulmonar es una gran interfaz de aire. Aquí es un circuito cerrado con muy poco interfaz de aire. La canulación del bypass cardiopulmonar es central. En el caso del ECMO puede ser central o periférico. Periférico podemos tener las líneas a nivel femoral, no necesariamente tiene que ser. Y en el bypass cardiopulmonar, evidentemente el paciente está bajo anestesia general. En el ECMO, como dijo mi compañera, el paciente incluso puede estar despierto. En el veno venoso, el paciente puede estar despierto. Disculpe, dijo que la duración del ECMO hasta 21, 27 días. Todo depende del protocolo de cada centro de salud. Aquí se habla de cuando hagamos el primer paciente ECMO, lo vamos a dejar una semana, que sea un paciente venovenoso, para que el resultado sea Disculpa, lo que pasa es que la patología respiratoria es una patología que tarda mucho tiempo, ¿ok? En recuperarse, si es que se va a recuperar el pulmón. En el caso del veno arterial, generalmente, si ese corazón es viable, es decir, si ese corazón al que se le está ofreciendo el ECMO es recuperable, en 72 horas aproximadamente debería recuperarse y mostrar signos de que está recuperando su función. Ahora, ¿qué pasa? Que con el ECMO también viene otra cosa. O sea, el ECMO se va a colocar como recuperación, cuenta que se recupere, o cuente a un trasplante o cuente como a una terapia de destino. O sea, entendiendo por terapia de destino que es una asistencia ventricular o de larga duración o de corta duración, porque ese paciente en ese momento no es candidato o no hay disponibilidad de un trasplante. Entonces vas a tener esos posibles escenarios. En un paciente que es operado de cirugía cardiovascular, que hace una falla por el shock cardiogénico, que es lo más común en esa fase postoperatoria, ese paciente debería recuperarse,
porque lo estás operando es para que se recupere. Ahora, si es por una miocarditis, si es por otro tipo de patología mucho más compleja, ese ECMO, si ese paciente se deteriora, se le coloca el ECMO como puente a que se recupere, o puente a un trasplante, o puente a otra cosa mucho más permanente, porque el ECMO no puede estar con él toda la vida. Tienes que decidir o quitarlo, o trasplantarlo, o ponerle una suspensión ventricular. O dejarlo ir, o sea, exacto, o que la terapia fue fútil, o sea, no progresó, o sea, es un paciente que va a tener un mal pronóstico. Entonces, en el cardíaco, eso es lo que tú vas a tener. O sea, entonces, claro, si es un puente de trasplante, es mucho más tiempo. Si es un puente de recuperación, oye, en 3 días ya debería estarse recuperando. Si es un puente de una terapia de destino, bueno, del ECMO se le coloca un dispositivo implantable. ¿Okay? Pero en sí, el que va a requerir a lo mejor más tiempo para recuperación es el paciente que va a estar en ECMO venoso, porque pueden ser 7 días, pueden ser 21 días. Sí, si es una neumonía, el mismo tiempo que tarde, usted paciente conectado a ventilación mecánica, cuando comienza a recuperarse, cuando el proceso infeccioso ya lograron compensarlo y ya el pulmón es capaz de ventilar. Aquí simplemente vamos a hacer lo mismo, pero con una membrana externa. Hasta que se controle el proceso infeccioso, es que el paciente van a poder aceptarlo del ECMO. Si es que él se logra controlar, porque el ECMO no es que va a salvar a todo el mundo. El ECMO tiene una alta tasa de mortalidad también. Claro, y también depende en qué fase, por ejemplo, si es un síndrome de distrés respiratorio, ¿okay? En qué fase lo vas a colocar, porque tienes tantas fases, ¿sabes? Que depende de donde lo coloques, vas a recuperarlo o no. O sea, porque ya el daño pulmonar interno, hay un punto donde es irreversible. De hecho, en las prácticas que nosotros hemos tenido fuera de perfusión, el proyecto como tal institucional es mantenerlo hasta 7 días. Después de los 7 días, si ese paciente no ha regresado o no ha mejorado su condición, pues harán una revista médica y plantearán el arrete de ese tema, porque también el costo es elevado. Entonces, el protocolo institucional va a quedar posiblemente establecido hasta los 7 días. ¿Okay? La literatura dice que hasta 30, como dijo mi compañero Rogner, pero probablemente aquí va a ser hasta 7 días, si se amerita hasta los 7 días, porque ya entre las primeras 48 a 72 horas deberíamos ver el resultado del paciente que sea elegido para que la terapia. Sí, porque primero el material es muy costoso y cabe la posibilidad que durante el procedimiento hay que cambiar el material o el oxigenador, y el oxigenador es caro. Entonces creo que son 7 días lo que te dura el oxigenador ECMO, ¿no? Función del mismo. Son 7 días, pero si yo veo que a los 5 días el oxigenador no me está oxigenando bien, tengo que reemplazarlo. Y eso es dinero. El consumo de terapia intensiva, todo el personal de terapia intensiva, los perfusionistas, es muy costoso esto. Una pregunta que es un detalle que no tengo la duda y no me quedó claro. Al principio tú estabas mencionando que cuando hablabas de la circulación extracorpórea, que básicamente era como para iniciar con el ejemplo, hablabas de que eso creaba una reacción inflamatoria sistémica. El ECMO, por supuesto, también lo va a crear. Allí, obviamente, se está sopesando el riesgo-beneficio de los pacientes que se someten a esta terapia. Se ha hablado sobre esa respuesta sistémica, cómo repercute en el ECMO. Sí. Pero nosotros en el ECMO podemos utilizar también unos dispositivos, por lo menos hemoconcentradores, que no me va a eliminar todos los elementos de la respuesta inflamatoria sistémica, ciertos elementos que se pueden producir en sangre. Puedo eliminar muchos elementos por una hemoconcentración. De estos pacientes, si es un paciente escéptico, ya él viene con una respuesta inflamatoria desbordada y lo va a someter a esto. O sea, si esto me le da, por lo menos me le va a garantizar oxigenación y me le va a garantizar perfusión, si colocamos riesgo-beneficio, la respuesta inflamatoria la manejamos con otras cosas. Incluso hay un dispositivo ahorita que se llama el Cistosor, que aquí lo hemos usado para los pacientes infectados y te elimina todo lo que es la tormenta de citoquinas moral, todo se queda atrapado allí. Pero el citosol no hay una evidencia con respecto a eso. Son los cilindritos, ¿no?, que le colocan. Creo que no hay una evidencia dura que todavía no hay una evidencia, por así decirlo, de que esto no hace. ¿Okay? De hecho, sin
embargo, el manejo, el uso, se está perfeccionando tanto en Europa y en Latinoamérica. De hecho, creo que la evidencia se está construyendo y creo que de manera muy positiva. Más que todo pacientes escépticos y pacientes a lo mejor que tengan insuficiencia hepática o ese daño hepático, creo que es lo que está teniendo mejores resultados. Y sí, bueno, los resultados que presentan en los congresos y en los simposios, o sea, han sido bastante buenos. Aquí lo pregunto básicamente porque imagínense ustedes que sea un paciente que tenga un familiar médico y nos haga la misma pregunta. Claro. ¿Qué le vamos a decir? Claro, bueno, ya por estar en ECMO ya es sinónimo de que tenía un 100% de probabilidad de muerte. Okay. En ECMO, si obviamente tú tratas de mantener la perfusión lo más óptima posible al objetivo. ¿Okay? Pero obviamente cómo va a evolucionar el paciente no sabemos porque puede tener fallas de uno u otro órgano. ¿Okay? Y eso también dependerá del momento en que el grupo decidió colocar la terapia. ¿Okay? Porque no tienes que colocarla cuando has agotado el medio, Todos los recursos. Es como la última posibilidad que se le brindaría al paciente. Claro, pero no podemos como descuidar el tiempo adecuado para ponerlo, porque ya cuando el paciente no es rescatable vas a tener un paciente con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, infectado, entonces Cada órgano que falla me aumenta el 20% de mortalidad. Si es un veno arterial, tengo comprometido el corazón y muy probablemente me tengo comprometido todo lo que es la radiología sanguínea. Entonces, cada órgano afectado me va a aumentar el 20% de mortalidad. Mientras más tiempo dejo pasar, el paciente me hace una insuficiencia renal prerrenal, etc. Entonces, cada órgano se va a ver afectado. Entonces, también el tiempo es importante. Y que todo paciente es independiente, porque a pesar de que dicen que no más de 7 días en ventilación mecánica para conectarlo a ECMO, cada paciente es individual. Si el paciente tiene 10 días, pero el equipo médico, una revista consideró que es recuperable, hay que hacerlo. Claro, ahorita estamos en fisiología, pero a medida que vayamos avanzando ya hay protocolos con respecto, por ejemplo, el síndrome respiratorio, este es el momento ideal, la perfusión, este es el momento ideal, Son pacientes que tienden a, o sea, no es que el ECMO lo va a salvar y es maravilloso, porque estamos hablando de lo bonito, pero como dijo el doctor, tenemos una respuesta inflamatoria que si el paciente es desbordada esa respuesta inflamatoria, eso puede llegar a complicar al paciente. Es un paciente que está anticoagulado, que tiene unas cánulas bastante gruesas, un French bastante grueso, 18, 20 French, tanto arterial como venoso, y el paciente sangra por allí, entonces le pone hemoderivados. Colocar hemoderivados aumentar la respuesta inflamatoria también del paciente porque no es sangre de él. Entonces no es que, estamos hablando de la parte bonita, pero es un paciente de la complejo que tiene altas posibilidades de morir por todo, porque ya tiene un corazón malo, un pulmón malo, y nosotros vamos a hacer un procedimiento bastante agresivo para tratar de rescatarlo, pero que puede traer otro tipo de complicaciones. Pues, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con los cochinos. La fisiología de un cochino. Y en el primer caso, apenas lo ponemos a ECMO, casi se nos raspa la cochina. Entonces todo el mundo buscando, pero esto, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues ya va, o sea, ¿alguien sabe cómo se comporta, cómo es la respuesta inflamatoria de una cochina, de un cochino a estas tuberías? El paciente taquicárdico hipotenso, o sea, la cochinita. Aparte, no sabemos cómo responde a la hemodilución, nosotros sabemos cómo va a responder un paciente, un humano, a la hemodilución de la bomba extracorpórea. Pero aquí en el ECMO hay que hemodiluir al paciente porque el circuito está cebado y no lo cebamos con sangre muchas veces. Entonces, hemodiluir al paciente, a la cochina yo considero que le pegó. Luego que logramos estabilizar todo, con la cochina perfecta anda caminando feliz de la vida. Pero son muchas cosas que no sabemos cómo cada paciente va a responder. O sea, lo primero que cuando estamos en circulación extracorpórea y conectamos un paciente a ECMO, al bypass cardiopulmonar, es un paciente que se pone hipotenso. Ese choque de la sangre, todo lo que es la hemodilución y los cambios de la presión arterial, todo el volumen sanguíneo es una máquina. Estoy reponiéndolo por otro lado, pero eso afecta al paciente. Igual va a pasar en el ECMO. Es un paciente muy crítico que probablemente el ECMO busque estabilizarlo, pero que no sabemos si va a ser así.
porque pueden presentarse muchas aristas en el camino, tanto de respuesta del mismo paciente al ECMO como en el manejo. En un caso yo vi que se desconectaron las líneas del paciente. Eso es sangre por todos lados. Entonces, todas esas cosas, estamos hablando de la parte bonita, pero no paciente ni de los accidentes que pueden pasar. Accidentes por el manejo, del personal, y etcétera, por daño de los equipos, por coagulación del sistema, etcétera. Por eso que el doctor Moreno es tan enfático que él no quiere comenzar hasta que todos estemos preparados, porque muy aparte de que sepamos el manejo del paciente, que no ocurran accidentes. Porque sobre todo en enfermería es quienes pasan la mayor parte del tiempo con el paciente de la terapia intensiva, y eso va desde lo más básico de mover al paciente con cuidado para que no se dé una línea de gran grosor, se sale la cánula, esa es la torta. Entonces, son muchos manejos, el manejo de la anticoagulación, todas esas cosas. Este cuadrito aquí. Bueno, algunas diferencias entre el ECMO venovenoso y venoarterial. Bueno, tenemos en el ECMO venovenoso un soporte pulmonar, en el venoarterial un soporte cardíaco. La indicación del venovenoso es una presión arterial de oxígeno con una FiO2, una presión arterial de oxígeno disminuida, a pesar de que tiene un FiO2 del 100% en la ventilación mecánica. En el venoarterial una falla de bomba. Hemodinámicamente, en el ECMO venovenoso pulmonar y favorece el ventrículo derecho. La permanencia es de 21 días y la extensión tiene que ser precoz. El abordaje del ECMO venovenoso puede ser periférico y central. Y bueno, en el venoarterial disminuye la precarga, aumenta la poscarga, también puede mantenerse 21 días o el tiempo que el paciente tarde en recuperarse. La instalación tiene que ser precoz y el abordaje puede ser tanto periférico como central. Importantísimo lo que les dije de que tiene que haber mucha capacitación, asegurar los recursos para poder mantener un paciente. Como lo estábamos hablando ahorita, el ECMO no cura nada y complica todo, pero vale la pena, porque es un paciente que se va a morir. Eso seguro que se va a morir. Si por lo menos con el ECMO le estamos brindando una posibilidad o un porcentaje de que se salve, si fuera mi familia yo lo hago. Y los resultados hablan por sí solos, porque el ECMO sí salva la vida del paciente. ¿Que se va a complicar por 1000 cosas? Sí. ¿Que es un procedimiento agresivo y complicado? Sí. Pero es una posibilidad más de vida para ese paciente. Y bueno, gracias.